¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos este fin de semana y por supuesto tenemos siempre el compromiso, la responsabilidad y sobre todo el entusiasmo. Eso nos motiva a llevar este diálogo con cada uno de ustedes a través de su pantalla, a través de su móvil, a través de su tablet y hoy las múltiples plataformas de La Voz de Xela nos permiten este acercamiento, así que bienvenidos a acompañarnos con un cafecito como lo hacemos nosotros en Lata Motel, así que un saludo cordial para todos ustedes. Hoy tengo a un invitado especial con quien siempre había querido conversar de ideas de país, de lo que se necesita, de lo que se requiere y sobre todo de una amplia experiencia. Ha sido canciller de la República de Guatemala, imagínense, 11 veces ha representado al sector privado en la Junta Monetaria, ha desempeñado diferentes cargos y actualmente es el presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala. Por supuesto, ya saben, se trata del licenciado Jorge Briz Abularach, a quien le doy una cordial bienvenida. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Mi querido César, de verdad es un honor compartir este programa, estar en esta entrevista y sobre todo en días tan señalados. La Voz de Xela es su aniversario el 12 de agosto. Gracias. Por lo tanto, me encanta este sábado compartir con ustedes previo a esta gran festividad y también compartir que el día jueves festejamos en Quetzaltenango el 50 aniversario de la Cámara de Comercio filial Quetzaltenango. Qué bueno. Ha tenido, muchas gracias en primer lugar por acompañarnos, pero ha tenido una estrecha relación pues personal y gremial también usted en Quetzaltenango. Seguro. Le cuento, la filial de Quetzaltenango fue la primera filial de la Cámara de Comercio de Guatemala en 1972. Claro, 50 años ahora. 50 años. Y hoy la Cámara tiene filiales en todo el país, siguiendo el ejemplo de nuestra filial de Quetzaltenango, que de verdad es una filial dinámica, compenetrada con los intereses de la comunidad y que hace una gran labor. ¿No? Y sobre todo en ese ámbito de relación, pues usted como presidente nacional siempre ha visitado pues esta ciudad. Es un encanto, de verdad. Es maravilloso compartir con ustedes, la gente muy cálida, el ambiente, todo es, yo disfruto tanto estar en Quetzaltenango. Gracias, muchas gracias, licenciado Jorge Briz. Entre muchos factores, yo reconozco y nuestra audiencia, quienes son ávidos de la lectura, de leer lo que pasa en el país, estamos hablando hoy con un hombre influyente. Muchas gracias. Fue canciller en un momento en Guatemala. Y Sí. aparte de ello, pues ¿de qué años estamos hablando cuando se desempeñó como ministro de Relaciones En Exteriores? el año 2004. 2004. También tuve otra experiencia importante para la plática de los acuerdos de paz. En 1991 presidí la primera delegación del sector privado que fue a Canadá a hablar con la guerrilla, buscando lógicamente la paz del país y el desarrollo de nuestra nación. Bueno, esa fue una experiencia que no cabe duda, en primer lugar, muy enriquecedora, pero sobre todo, ¿qué le dejó esos momentos? Mire, que la violencia no soluciona problemas. No soluciona. No, tenemos que vivir en paz, tenemos que aprender a dialogar, tenemos que trabajar conjuntamente para que nuestra nación crezca, para que resolvamos, César, cuántas veces no hemos comentado y platicado Sí. los graves problemas que enfrenta el país. Y muchos de ellos nos duelen en el corazón, como es la miseria, la pobreza, la carencia que mucha gente, muchas personas en Guatemala padecen. Bueno, y ahora que usted toca esta lista de temas, ¿qué le ha faltado al país? Porque son temas que no son novedad, que son históricos, algunos se han agravado, la corrupción, la falta de oportunidad, pero en una lectura, ¿qué le está pasando al país? En el contexto, Guatemala es un país con muchas bendiciones. Su clima, su posición geográfica, las personas que habitamos Guatemala, maravillosas,
tenemos realmente todo, pero nos ha faltado disciplina, estrategia, combatir, como usted dice, graves males como es la corrupción. Debemos de procurar eficiencia y transparencia en el gasto público, un desarrollo integral que nos hace falta, porque comentábamos el día jueves en la reunión que sostuvimos de filiales, Guatemala tiene una estabilidad macroeconómica, un tipo de cambio estable, afortunadamente una economía que crece, no lo suficiente, Sí. porque deberíamos de crecer a un 7% anual por lo menos. ¿Y cuál es su proyección para este año o según las lecturas que usted Este percibe? año están proyectando más o menos un 3% de crecimiento, pero eso no es suficiente, porque para combatir la pobreza y la miseria tenemos que tener un crecimiento importante todos los años, para que esas personas que viven en la marginalidad se incorporen efectivamente al bienestar y al crecimiento económico, que eso es lo que todos deseamos. Nos sentimos muy bien al decir que recibimos 17,000, este año posiblemente vamos a recibir casi 18,000 millones de dólares en remesas que vienen de Estados Unidos mayoritariamente. Eso es muy bueno, pero ojalá todas esas personas que hoy están en Estados Unidos pudieran estar en nuestro país, en nuestra nación, generando ese bienestar y ese crecimiento económico con su familia, porque debemos de reconocer cuando salen a otro país, pues dejan la familia, dejan a sus seres queridos, a sus hijos, a sus esposas o a sus esposos, a sus padres. Entonces, quiera que no, todos desearíamos que ese crecimiento económico de los guatemaltecos se diera en nuestra nación. Licenciado Jorge Briz, y en el plano, estamos hablando de una macroeconomía estable y como usted muy bien le da la lectura, ¿qué pasa en una microeconomía? Ese es el problema. Según los datos macroeconómicos, en Guatemala seguramente todos nos comemos 1 o 2 pollos al año, Sí. macroeconómicamente. Pero si vamos a la microeconomía, resulta que hay personas en Guatemala que en su vida se han comido un pollo. Eso nos lleva A una a, desigualdad, a un y a, problema de y a salud. grandes porcentajes de pobreza y miseria. Claro, Porque cuando usted está hablando de una nación que tiene el 40%, 50% de pobreza, posiblemente hasta el 60%, está hablando que tiene problemas que resolver, y que son problemas que los tiene que resolver integralmente. claro. ¿Y qué trazos son los que debemos de llevar en esta parte y principalmente en decisiones de Estado? Usted es un estadista y es un empresario. ¿Qué tenemos que trazar? Mi querido César, con su juventud y con su experiencia, ¿usted recuerda en la historia reciente de nuestro país, y hablando de reciente, traeremos a la era democrática, Sí. entre comillas y subrayado con rojo, Del 1986. para acá. ¿Usted ha visto continuidad en alguna oportunidad en los planes de gobierno? Wow. ¿Ha visto una estrategia, una disciplina donde usted diga, bueno, no, miren, aquí desde el 86 estamos resolviendo el problema de la educación? Estamos claros a dónde vamos, cuáles son los resultados, tenemos realmente Guatemala ha progresado. Hoy la educación podemos decir que ya no hay analfabetas, en la salud, en la nutrición, en infraestructura, por Dios. En infraestructura podemos hoy aseverar que estamos más lejos de lo que estábamos hace 4, 5, 6, 7 años. Vea cómo están todas las carreteras del país. Ahora que venía para Quetzaltenango a nuestras reuniones, Dios mío, ni siquiera mantenimiento, lo mínimo. Sí. Entonces, cuénteme cómo podemos hablar de desarrollo si ni siquiera tenemos continuidad en planes de gobierno, no tenemos continuidad para atacar problemas fundamentales. No. Es entonces ese cortoplacista, es ese punto de quiebre de cada 4 años lo que nos tiene como estamos. Además de
como usted bien lo mencionaba, temas relacionados con la falta de transparencia, eficiencia en el gasto público. No solo los recursos son escasos, sino que son muchas veces mal invertidos. Sí. O sea, tenemos una serie de carencias y también, ¿por qué no decirlo? No hay que ser tan pesimistas. También tenemos muchas oportunidades. ¿Cuáles ve usted? ¿O Mire, cuáles podemos subrayar de las que... se señala mucho ahora la crisis internacional, el problema, el enfrentamiento, por ejemplo, entre China continental y Estados Unidos de América. Sí, Muchas empresas americanas que están afincadas en China continental quisieran migrar exacto. a países que sean cercanos a ellos, en donde efectivamente se pueda promover el desarrollo, el bienestar. Guatemala ofrece grandes oportunidades para que vengan empresas importantes de esas latitudes, con inversión europea, inversión americana, inversión asiática inclusive. Sí, Pero cuando nos perciben un país que ni siquiera logra resolver por muchos años los mínimos problemas, entonces cuéntenme César, si nos van a elegir a nosotros para venir a hacer esas grandes inversiones, que Guatemala está a 2 horas y cuarto, 2 horas y media de Estados Unidos. exacto. Y eso es maravilloso. Sí, estamos en una posición estratégica, pero en condiciones que no responden a esa área de oportunidad. Así es. Mire, el sector privado en Guatemala es enorme, Sí, porque por sector privado hablamos desde la microempresa, desde el empresario de la economía informal hasta el gran empresario. sí, Y debemos de reconocer que Guatemala subsiste y resiste y progresa por el sector privado, claro. por todo ese conglomerado que es... Es más, el Estado mismo depende porque si no, ¿cómo tiene combustible? ¿Cómo tiene Así es, presupuesto? pero la mayoría de pobladores de nuestra nación pertenecemos al sector privado. Sí. Y entonces en ese entendimiento, por ejemplo, la parte pública, ¿qué tiene que hacer? Y ahora que hablamos de los temas de cortoplacismos, ¿cómo ve usted el sistema político en nuestro país? ¿Cómo ve la ley electoral actual? Mi querido César, ¿cuál sistema político? Cuénteme. ¿Existe un sistema político respetado en Guatemala, consistente, bien articulado, con partidos políticos con tradición, que tienen principios? ¿Existe? Esa es una respuesta lógica, bueno, de sentido común, no existe. No existe. De hecho, hay analistas que se atreven a decir que no existen partidos políticos y que lo que existen son carros electorales. Esos son maquinarias electorales que cada 4 años participan. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el sector económico que usted representa? ¿Qué puede hacer la ciudadanía ante estos panoramas? Mire, participar cívicamente, participar en los temas políticos, organizarse, porque de otra manera, después de qué nos quejamos si no participamos, ¿verdad? Pero siempre lo hemos dicho, pero nos envejecemos y resulta que no participamos nunca, ¿verdad? O si participamos, no lo hicimos con la suficiente disciplina, eficiencia y estrategia para lograr resultados. Claro. Países desarrollados, analice usted los partidos políticos. Sí, de hecho hay 2, 3 a lo sumo. Pero tienen tradición política, partidos políticos de muchos años, con bases en todo el país. Sí. Eso no se da en Guatemala. Y por eso hay un esfuerzo importante que se hace en el tema social, en el tema económico, en el tema comercial. Yo, leyendo la historia de la Cámara de Comercio de Guatemala, encuentro que usted fue ha sido el presidente más joven de la Cámara. Cuéntenos esa anécdota, ¿cuántos años tenía usted cuando fue presidente la primera vez? Tendría 32 años. 32 años. 32 años, 33 años.
Bueno, y se ha mantenido, hoy pues lleva ya varios periodos, es el nombre, o sea, una Cámara de Comercio de Guatemala no puede entenderse sin un nombre de Jorge Briz. ¿Cómo ha hecho ese trabajo? Porque aquí si no estamos hablando de un tema de cortoplacista, sino que ha sido un proceso. Ha sido un proceso y muchas veces he querido retirarme porque eso es lo que corresponde, que venga la juventud, que efectivamente aporte, aunque la Cámara de Comercio en sus juntas directivas de todo el país hay personas jóvenes que efectivamente quieren a nuestra institución. La Cámara de Comercio, 28. 128 años de existencia, ha vivido momentos históricos del país. Ha sido cerrada en 2 oportunidades por oponerse a decisiones gubernamentales que no eran adecuadas. Una de ellas que nos cuente. Bueno, hubo un gobierno que efectivamente cerró la Cámara porque atacaba la propiedad privada. Entonces la Cámara cerró y la cerraron. Seguimos organizados en aquellas épocas, los comerciantes, pero han sido momentos difíciles. Lo que el gran tesoro de la Cámara de Comercio de Guatemala es su organización en todo el país. Sí. Las filiales, las gremiales, cada uno con su propia identidad, respondiendo a los problemas locales, haciendo aportaciones a la comunidad. Eso es lo que hace la Cámara de Comercio que sea una institución importante y representativa en el país. Don Jorge, con este escenario y actualmente, ¿cómo ve usted nuestro país? ¿Cómo ve el presente y de repente no el futuro, sino el futuro inmediato? Bueno, un futuro inmediato con un proceso eleccionario que ojalá que pudiéramos tener personas realmente identificadas que quieran a nuestro país participando en los distintos cargos de elección popular, desde las alcaldías, los consejos municipales, el Congreso, presidente, vicepresidente, etcétera, etcétera. No sabe la falta que le hace a Guatemala, la falta que nos hace a los guatemaltecos y guatemaltecas confiar en un sistema político con verdaderos líderes. Y antes de esa confianza en esos líderes, también el sistema debe de cambiar, Tiene la que misma cambiar ley electoral. de fondo, tiene que tener cambios de fondo, que efectivamente promueva esa organización representativa, en donde usted diga, yo pertenezco al partido X y me siento representado. Claro. Pero eso no existe en nuestro país. ¿Qué cirugía mayor le haría a usted? O sea, ¿cómo se llamaría esa cirugía de Estado que usted se imagina para Guatemala? 1, eficiencia y transparencia en el gasto público. Eso Eficiencia y es transparencia. fundamental. 2, que las personas que participen en política lleguen a servir y no a servirse del poder. Claro, Eso es básico, claro. fundamental, que usted llegue a aportar, llegue a solucionar y no llegue a generar problemas, tropiezos. A servirse. Eso ya estamos cansados en la historia del país Hasta hoy. hasta hoy. ¿Qué más? ¿Qué sigue en la lista? Bueno, que siga en la lista, que efectivamente las personas que estén en política hagan un trabajo incansable, identificado con sus comunidades, Sí. desde el más alto nivel hasta el menor nivel, participando y colaborando con las personas que más lo necesitan. Claro. Mire, es que duele en el alma ver, por ejemplo, el problema de la desnutrición. Sí. Y no es por falta de recursos que no lo hemos solucionado. Y sabe que Guatemala No es falta de recursos. no es falta de recursos. ¿Qué es? ¿Ah? Ya, cuénteme. Otra vez, falta de transparencia, falta de eficiencia. Sí.
Eso no se puede, Sí, de no, verdad. no ha habido voluntad, no ha habido corazón. No, no ha habido. No ha existido. Y hay una cosa que es importante. Los guatemaltecos y guatemaltecas somos personas de buen corazón. Claro, Y cuando nos vienen a visitar, dígame cuál es el principal comentario que dice, que la gente menciona. sí. Los turistas. Los guatemaltecos son gente buena, Amable. amable. Los guatemaltecos y guatemaltecas, cariñosos. Sí, sí, No, somos buenas personas. No es porque uno hable de uno mismo, pero somos buenas personas. claro, claro. Ahora al sector empresarial y seguramente quienes nos están obsequiando su tiempo en atender esta conversación, bueno, se preguntarán y dicen, bueno, ¿y el sector privado qué tiene que hacer? Hombre, ¿Qué más tiene que hacer? mire, trabajar incansablemente por tener un mejor país. Hacer como existen ya verdaderos equipos de trabajo, en donde al unísono trabajadores y patronos tengamos Sí. una misión común. ¿Cuál? El progreso, El progreso. el bienestar, que todos nos sintamos orgullosos y satisfechos de tener una buena vida, Dignidad. dignidad y tener una buena vida. Cuando seamos viejos, aunque yo ya estoy llegando a No, le esa, falta. Dios lo oiga, que nos sintamos orgullosos de haber vivido bien, Sí, que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras familias vivieron con bienestar, sí. vivieron con progreso y no con escasez, con pobreza y con miseria, por Dios. Sí, que hubo una humanidad mejor. Eso. Ahora Y con que, felicidad, vivir sí, con felicidad, claro, satisfaciendo las necesidades fundamentales. claro, pasando por el ayudar a los demás, por el ayudarse a sí mismo, porque de hecho muchas veces no se ve eso en el empresario, pero al primero que se tiene que ayudar un empresario es a él mismo, porque en la medida que se ayuda, en la medida que sale adelante, transforma su entorno, puede ayudar a más, Claro, puede generar más empleos. ¿Está usted seguro, de acuerdo con esto? claro que sí, claro que sí. Entonces, tenemos todos los elementos importantes para ser una gran nación. Nos ha invitado usted hoy a una reflexión, a un acercamiento a nuestra realidad, pero yo no quiero cerrar esta conversación sin antes tener la oportunidad y el privilegio de pedirle unos consejos para los empresarios actuales, tradicionales, los empresarios, pero también quiero que le diga algo a los empresarios jóvenes, a los empresarios emergentes. ¿Qué les diría usted a este público que hoy le está escuchando? Bueno, es realmente atrevido dar unos consejos, ¿verdad? Pero si tuviera que dar uno, es que vivamos con nuestra conciencia tranquila, con felicidad, entregando lo mejor de nuestra vida a los demás, a la familia, a los amigos, a nuestros colaboradores, a las personas que más lo necesitan. Sí, Con muy poco, de verdad con muy poco, podríamos lograr resolver grandes problemas del país, sí, con voluntad. Y a la juventud, cada día veo con pesar que la juventud no se involucra en los problemas y en de las país. soluciones de país. Y eso es importante, que efectivamente, y no se involucran porque el ambiente muchas veces no lo permite. Sí, Pero Dios quiera que esa juventud inteligente, capaz, ambiciosa de hacer cosas buenas por nuestra nación, sí, se involucre y participe. Algo que a mí me alarma, una encuesta reciente que hicieron a personas jóvenes, un alto porcentaje respondió que deseaba migrar a otro país.
Claro, se quieren ir. Eso no es bueno para Guatemala. Sí. Debemos de procurar y hacer el esfuerzo de brindar oportunidades, porque si no, van a terminar migrando y eso no es bueno para nuestra nación. Y aparte de todo esto, el esfuerzo que hay que ponerle a la vida, que hay que ponerle al día a día. Y en esa parte usted ha sido pues influyente en muchos de nosotros que aspiramos por un país mejor. Y que usted Muchas lo hace. Gracias. Mire, de verdad, nuevamente, reiterarle, mi querido César, ese gran esfuerzo. Yo he vivido momentos de su vida que han sido trascendentales. Gracias. Pero si algo debo decir es que usted es un empresario maravilloso, que ha tomado riesgos muy grandes, ya teniendo una vida cómoda, usted arriesgó su patrimonio, arriesgó su actividad por algo nuevo que hoy lo hace perfectamente, como es la voz de Shela. Muchísimas gracias. Ha sido, la verdad es que me siento muy honrado por sus palabras y con el corazón agradecido. Gracias, de verdad, muchas gracias. A usted, César. Y siempre, amigos, un gran gusto tener a un hombre honorable, Gracias. Influyente, como yo lo reconozco públicamente. Gracias por acompañarnos. No, un gusto Despedimos y un esta honor. conversación. Así es, y muy feliz noche. Gracias, amigos, gracias por la oportunidad que nos dan de compartir pensamientos, ideas y preguntas, que el propósito es llevar siempre un diálogo que genere una interacción y sobre todo que despierte un pensamiento. Muchísimas gracias por su atención, que tengan todos un feliz fin de semana. Gracias.